Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre la Revolución Mexicana, desde sus antecedentes, la Constitución de 1917 y también estaremos hablando sobre algunos planes importantes que se dieron durante esta época. Y por supuesto, para esto vamos a visitar el Gran Museo de la Revolución Mexicana. Como pueden ver, está detrás de mí y por supuesto no vengo solo, vengo con grandes amigos. De esta aventura me acompañan Grecia, Gael, Alan, Annelies y Vanessa. Bueno, pues entonces, para ubicarnos, ¿dónde se encuentra el Monumento de la Revolución Mexicana? Pues el Monumento de la Revolución Mexicana se encuentra ubicado en la Plaza de la República SN Tabacalera, en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a unas cuadras del Metro Revolución. Bueno, pues ahora, ¿cuánto cobran por entrar? La entrada normal cobran 38 pesos. Si eres estudiante, mayor de edad o niño, te cobran 19 pesos. Pues sin nada más que decir, comencemos esta gran aventura y espero disfruten este video. Para comenzar, amigos, hay que decir que la Revolución Mexicana comenzó en 1910. Digo esto porque muchas personas confunden 1810 con 1910. En 1810 se dio la independencia de México. En 1910, pues la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, pues amigos, para comenzar, hay que destacar que la Revolución Mexicana empieza en 1810. Destaco esto y menciono esto porque muchas personas confunden 1810, que es la fecha de la independencia de México. Y pues en 1910 se da la Revolución Mexicana. También cabe destacar que este movimiento inició por el descontento que había de la dictadura de Porfirio Díaz. Otra que hay que mencionar es que el líder de esta revolución y de este movimiento fue Francisco I. Madero. Pues gracias a él se dio lo que es la Revolución Mexicana que hoy en día conocemos. Bueno amigos, ya que estamos dentro del museo, toca hablar sobre lo que es la construcción del Monumento de la Revolución, el arquitecto y también los proyectos que iban a haber antes de lo que hoy conocemos como el Monumento de la Revolución. Así que vamos con mi amiga Annelies. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a contar un poco sobre el Palacio Legislativo, cómo se construyó la Revolución y el arquitecto. Vengan. Todo empezó gracias a un concurso internacional que lo hizo el presidente Porfirio Díaz y su gobierno. Él pretendía ser un edificio icónico de la modernidad política del régimen para destacar la posición de México frente a la comunidad internacional. Aquí se hicieron más de 56 propuestas de diferentes arquitectos de todo el mundo. Aquí era un terreno de 10,000 metros cuadrados en el centro de la Plaza de la República. Este fue el proyecto del arquitecto italiano que participó en el segundo lugar. Y acá está el plano que está ubicado en la Revolución Mexicana. Acá está el proyecto del italiano Pier Paolo, que obtuvo el tercer lugar. Y acá está el proyecto presentado por el seudónimo Utile Dulce. Acá está la propuesta del arquitecto mexicano. A pesar de haber sido un miembro del jurado, él prefirió renunciar al cargo. Ok, vamos a hablar sobre el arquitecto Emilien Bernat. Bueno, él fue el que presentó varias perspectivas de este proyecto y aquí estuvo una perspectiva de la escala de 1903. Así era como querían que fuera la escalera. Acá abajo tenemos el boceto del vestíbulo de acceso al Salón de Pasos Perdidos en 1904. Y acá está otro boceto del salón. Acá está el boceto del interior de la Cámara de Diputados. Y el boceto del paso de cubierto para coches. Esta fue una de las propuestas más innovadoras de Bernat. Acá está el plafón del domo del Salón de Pasos Perdidos. Él es un arquitecto y pintor. Pasó la infancia y la adolescencia en el puerto de Évreux en 1983. Él es de París. Él aportó muchos conocimientos sobre los métodos para organizar obras monumentales. Aquí vamos a hablar sobre un poquito más de la construcción del palacio. Primero que nada, la primera piedra fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el presidente de Porfirio Díaz. Esta obra fue abandonada por varios lustros y entonces, para evitarlo, llegó el arquitecto Carlos Obregón en 1932. Él propuso aprovechar la estructura de la cúpula para erigir un monumento de la Revolución Mexicana.
fue la primera idea, lo que tenían planeado hacerlo, pero por no tener los recursos necesarios y por muchos otros motivos no se pudo lograr, aparte de que dejaron mucho tiempo esta obra, pues no se pudo lograr esta hermosa construcción. Hola, yo soy Gael. Hola, yo soy Gael. El día de hoy yo les voy a hablar sobre Benita Galeana. Dentro del Museo de la Revolución podemos observar un apartado dedicado especialmente a ella, que fue una activista feminista durante el socialismo. Aquí podemos observar una de sus frases, que es que hable la de las trenzas, y otra que dice, este castillo que construí se me está cayendo. Se lo pongo en sus manos a las mujeres. Benita Galeana fue una mujer bastante importante para la revolución, que aportó muchas cosas y pues a continuación les dejo la demás información. También una parte fundamental para la revolución fue el anarquismo. Actualmente podemos También una parte fundamental que influyó durante la Revolución Mexicana fue el anarquismo, principalmente el anarquismo el anarquismo hace referencia a la ausencia de poder político. También es una doctrina política que pretende la desaparición de instituciones y representaciones políticas y apoya la libertad del individuo. Muchos libertinarios han manifestado que realmente las ideas anarquistas han estado desde siempre presentes en la humanidad y de hecho se hace mención al término anarquismo moderno, el cual hace referencia a todas las ideas y pensamientos que se desarrollaron durante la época. El anarquismo apoyó de manera, pues en todos los aspectos, apoyó tanto de la manera que fue la música, el teatro, varias artes, el dibujo. También podemos observar que las mujeres tuvieron cierto papel importante. Su participación en las luchas sociales ha sido un progreso pues muy largo, ¿no? Se les ha hecho menos. Simplemente podemos observar que en las mujeres se involucraron las Adelitas, las cuales fueron unas mujeres revolucionarias que apoyaron, que no solamente estaban para complacer los deseos de los militares y revolucionarios, sino que estaban para apoyar y para combatir todas las ideas del momento. Podemos observar que influyó en el arte, en la cultura, de forma literaria, de forma lírica, de forma pues ilustrada, como podemos observar aquí, que son ilustraciones de Fermín Sagrista en el periódico Regeneración. También pinturas del estudio de Clausel, un rastro de su ideología libertaria. Y algo que podemos observar es la obra titulada El Hijo del Pueblo, que fue el himno revolucionario de la época. Está compuesto y es una canción popular relacionada con el movimiento obrero, especialmente de inspiración anarcosindicalista. Actualmente el anarquismo lo podemos observar de maneras en que seguimos haciendo revolución, en que seguimos haciendo historia y revolucionamos de manera que ahora tal vez no luchamos con armas, no luchamos dentro de guerrillas, no estamos en guerrillas, no traemos pistolas, no traemos escudos, pero revolucionamos en todos los aspectos esta generación, revolucionamos la ideología, el género, la vestimenta, el cómo expresarse, ¿no? Hola, soy Vanessa y voy a hablar acerca de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Uno de ellos es la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía la libertad política, ya que nadie del pueblo podía elegir a ningún representante dentro del poder estatal o federal. A pesar de que Porfirio Díaz estaba en contra de la reelección, él estuvo en el poder durante 30 años. Otra de ellas es el despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas legislativas en las que se le facilitaba la entrada a las compañías extranjeras. La creación de latifundios también disminuyó la cantidad de enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión, la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de información acerca del gobierno. Los obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo que había una sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas con un sueldo miserable.
de 75 centavos y había represión y uso de la fuerza. Voy a hablar acerca del Plan de Ayala. El líder de la lucha por la defensa de la tierra y los campesinos, Emiliano Zapata, redactó junto con varios de sus seguidores más cercanos el célebre Plan de Ayala. Tras las fallidas negociaciones con Francisco I. Madero para una reforma agraria, el caudillo del sur concluyó que el cambio de régimen y líderes no iba a cumplir sus demandas, lo que llevó a la publicación de este manifiesto. El Plan de Ayala, Zapata denuncia a Madero por traicionar los ideales revolucionarios del Plan de San Luis Potosí. En su propio manifiesto, Zapata expone una visión autóctona de la reforma agraria desde la óptica campesina de sus proponentes. El plan se proclamó por primera vez el 28 de noviembre de 1911 en el pueblo de Ayala, Morelos, y posteriormente se reformó el 19 de junio de 1914 cuando Victoriano Huerta ocupaba la presidencia de México tras el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Madero. El Plan de Ayala es uno de los documentos de la Revolución Mexicana esenciales y su ideología llega a influir de manera determinante en los esfuerzos de reforma agraria en México durante las décadas de 1920 y 1930. Uno de los planes que destacó en la Revolución Mexicana fue el Plan de San Luis Potosí, el cual fue ideado por Francisco I. Madero, candidato a la presidencia en 1910. Como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista, Madero se volvió un rival popular y una amenaza para el presidente Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales en 1910. Díaz buscaba su séptima reelección y contaba con 80 años cuando fue evidente que Madero tenía oportunidades de ganarle en la presidencia, por lo que lo encarceló. Tras escapar de la cárcel en San Luis Potosí, Madero llegó a San Antonio, en donde redactó un documento que tituló Plan de San Luis de Potosí, en el que explicaba por qué creía en el recurso de una rebelión armada contra Díaz. Era la única forma de dar fin a la dictadura. El Plan de San Luis Potosí fue dado a conocer el 6 de noviembre de 1910. El manifiesto llamaba a anular la reelección fraudulenta de Porfirio Díaz en 1910, proclamaba a Madero como presidente provisional y provocaba a los mexicanos a iniciar una rebelión el 20 de noviembre de 1910. El líder de la lucha por la defensa de la tierra y los campesinos, Emiliano Zapata, redactó junto con varios de sus seguidores más cercanos el célebre Plan de Ayala. Tras las fallidas negociaciones con Francisco I. Madero para una reforma agraria, el caudillo del sur concluyó que el cambio de régimen y líderes no iba a cumplir sus demandas, lo que llevó a la publicación de este manifiesto. En el Plan de Ayala, Zapata denuncia a Madero por traicionar los ideales revolucionarios del Plan de San Luis Potosí. En su propio manifiesto, Zapata expone una visión autóctona de la reforma agraria desde la óptica campesina de sus proponentes. El plan se proclamó por primera vez el 28 de noviembre de 1911 en el pueblo de Ayala, Morelos. Bueno amigos, ahora toca el tema de los grupos sonoros, el cual le toca presentar a mi amiga Grecia, así que vamos con ella. Hola, yo soy Grecia y les voy a hablar sobre el grupo sonorense. Este grupo estaba conformado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Fue un grupo antirreeleccionista y nació formalmente a finales de 1919. Este grupo surgió al desconocer Carranza la forma de gobierno del estado de Sonora, y Plutarco, que en ese entonces trabajaba para el gabinete de Carranza, presentó su renuncia formalmente, haciéndole saber que se iba a entregar de lleno al grupo de Sonora a fin de defender la soberanía del estado. Este grupo trató de establecer una ideología populista que toma en cuenta las libres opiniones de las personas y así llega a la conciliación de los diferentes sectores que forman parte del gobierno. Los sonorenses triunfaron porque enfocaron la economía hacia el modelo capitalista y construyeron un nuevo consenso político aliándose con la clase trabajadora. Bueno amigos, ahora toca el tema de la Constitución de 1917,
correspondiente a mi compañero Alan. Él nos va a explicar un poco sobre lo que llevó a hacer esta Constitución, cómo ayudó a la Revolución Mexicana y cómo es lo que hoy en día siguen algunas leyes estando vigentes. Así que vamos con él. Mi nombre es Alan y me tocó la Constitución de 1917. Tras el triunfo de las fuerzas afines de Carranza, este convocó un Congreso Constituyente que se reunió en Querétaro, en el Teatro Iturbide. Los constitucionalistas victoriosos convocaron a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución Liberal de 1857. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurador a la Constitución Liberal, a la que se le añadió un poder ejecutivo fuerte. A este proyecto, un grupo de jóvenes diputados sumó derechos sociales que quedaron consagrados fundamentalmente en los artículos 27 y 123. El artículo 123 elevó a un rango constitucional los derechos de los trabajadores establecidos el derecho de la huelga, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la protección a las madres, la abolición del personaje por deudas, etc. Todo ello hizo de este artículo el más avanzado de la época. El artículo 27 estipuló que la propiedad de las tierras y aguas correspondiente originalmente a la nación y pueden transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. A este se le puede imponer la modalidad que se le dicte al interés público, las cuales permiten fraccionar los latifundios para desarrollar la pequeña propiedad para dotar a los pueblos. Asimismo, estableció que corresponde a la nación el dominio directo de los subsuelos. Entonces, amigos, la importancia o la relevancia de la Revolución Mexicana tiene una importancia enorme en México, ya que marcó el inicio de una época de cambios en el país. La revolución puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz y permitió el inicio de una nueva era de democracia y justicia social. Además, la revolución inspiró a otros movimientos de liberación y sentó las bases para el desarrollo de la cultura mexicana. La revolución es un hecho importante de nuestra historia porque de ahí parte la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actualmente, su constitución política y el origen de muchas de sus instituciones.